Listo, estamos en una nueva, en un nuevo capítulo de UGTP, de urbanismo, gestión y planificación urbano regional. Hoy vamos a ver el caso de movilidad y estructura del tejido urbano en el centro histórico de Cusco, con énfasis en la accesibilidad peatonal vehicular 2025. Si puedes ver en la parte de arriba dice presentación de diapositivas, Álvaro. Sí, correcto. Eso es lo que estaba buscando. ¿Esto es PPT o PDF? Es un PPT. Ya. Listo. Ok. Las expositoras hoy son Liz Blas y Lourdes Mamani, que son maestrandos de la Universidad Nacional de Ingeniería en la maestría en ciencias, convención en ciencias de planificación y gestión urbano regional. Ellas han sido o son alumnas no solamente del arquitecto Álvaro Ugarte, sino también alumnas del profesor Ortiz de Ceballos. Buenas noches, chicas, ¿cómo están? ¿Qué tal con todos? Muy buenas noches. Gracias, Oscar, por la presentación. Sí, en esta oportunidad tenemos para un poco compartirles el trabajo que estamos realizando eh, con mi compañera Liz Blas y mi persona Lourdes Mamani. Yo soy de Cusco, vivo en Cusco y mi compañera de Lima, entonces es toda una experiencia, también un poco de conocer más, ¿no? Y de algún modo hemos decidido también juntarnos y intercambiar experiencias y todo, y muy bonito. Entonces, nada, empezamos. El título que nosotros estamos presentando es Movilidad y estructura del tejido urbano en el centro histórico del Cusco, con énfasis en la accesibilidad peatonal y vehicular 2025. Un poco, tal vez ahí, continuando con el planteamiento del problema, vamos a un poco enmarcarlo. Siguiente. Cusco, el centro histórico de Cusco contribuye, es uno de los espacios más representativos, ¿no? Está reconocido por la UNESCO, tiene una configuración actual, el cual fue resultado, ¿no? de superposición a nivel histórico por etapas que combinan desde la planificación incaica, el trazado colonial, las transformaciones republicanas. Y esta estructura urbana se organiza sobre una base morfológica compuesta, ¿no? De diferentes superposiciones, en inicio con andenerías, también hay espacios públicos a través de las plazas, y también están concebidas, ¿no? Originalmente fueron concebidas para flujos peatonales y rituales, ¿no? Propios de su época. Y posteriormente esto se fue adaptando al damero colonial. Entonces, posteriormente, a lo largo del siglo XX, también ya con una mayor intensidad en las últimas décadas, el centro histórico también ha venido transformándose, ¿no? Con una presión funcional, morfológica, derivada, ¿no? Del crecimiento propiamente de todo Cusco, ¿no? De toda la ciudad. Entonces, de algún modo, todo este crecimiento urbano que se da no solo a nivel del centro histórico, sino de todo el contorno y otros distritos, hace que también se generen, ¿no? Algunas dinámicas, ¿no? Y se van a generar unas transformaciones en la configuración del tejido urbano, no solo en el sentido físico, sino también en el sentido de una demanda de movilidad, en accesibilidad, los usos del espacio público, que sobrepasan, ¿no? Un poco la capacidad de esta estructura histórica que se tiene. Entonces, siguiente. Ya. En la siguiente, otro punto es que, así como se observa en las imágenes, el problema un poco se viene agravando
con estas intervenciones, ¿no?, urbanas implementadas, de algún modo ya se vienen habiendo iniciativas de ciertas calles peatonalizadas, con algunas restricciones vehiculares, por ejemplo, del transporte público, no ingresa a su mayor amplitud, entonces ingresa con mayor intensidad el vehículo privado, como se va observando ahí en las imágenes, y ello va derivando, ¿no?, una transformación un poco fragmentada tal vez del transporte público, del transporte privado, y incluido también del recorrido peatonal. En este escenario también surge la necesidad, ¿no?, de analizar de qué manera, ¿no?, esta configuración del tejido urbano influye en la movilidad urbana del centro histórico, y también entender y ver sus dimensiones, ejemplo, de la accesibilidad, la conectividad, la eficiencia espacial, en relación, ¿no?, cómo también todo esto nos va a permitir a entender y también poder tal vez plantear, ¿no?, una planificación urbana que integre, ¿no?, la conservación patrimonial y la mejora de la movilidad. Entonces, a este escenario es donde surge la necesidad, ¿no?, de analizar, entender y hacer este tipo de análisis de nuestra tesis. Entonces, posteriormente, continuamos. Tenemos la pregunta, el planteamiento del problema general, que es a continuación. La siguiente diapositiva. Nosotros generamos un planteamiento del problema general con esta pregunta: ¿de qué manera la estructura del tejido urbano condiciona el nivel de accesibilidad peatonal y vehicular en el centro histórico de Cusco, ¿no?, situándolo en un año temporal 2025? Obviamente nosotros también vamos a tener que enfatizar dentro de los antecedentes todo lo que se ha venido desarrollando, ¿no?, con el mismo hecho de ser centro histórico y toda la trayectoria de los antecedentes que tiene. Pero sí queremos puntualizar en el aspecto temporal de ahora, ¿no?, qué está ocurriendo en la actualidad y cómo se está desarrollando. Entonces también sí fue importante definir, ¿no?, o localizarnos en el aspecto temporal 2025. Y a la vez esta pregunta general lo estamos planteando con otras tres, un poco para más o menos enmarcar, ¿no?, nuestra investigación. La primera pregunta: ¿cómo incide la morfología del trazado urbano, comprendiendo qué son las calles, manzanas y plazas, en la accesibilidad peatonal dentro del centro histórico del Cusco? Esto sería como primera pregunta. Y la siguiente: ¿de qué manera la jerarquía vial y la conectividad de la red urbana influyen en el acceso vehicular y en la movilidad interna del centro histórico del Cusco? Y como tercera pregunta: ¿cómo afectan sus usos, ¿no?, del suelo, la densidad edificatoria, los patrones de desplazamiento y ya al nivel de accesibilidad en el centro histórico? Pues, con estas preguntas nosotros venimos un poco planteando y también obviamente retroalimentando un poco la investigación. Siguiente. Bueno, acá vamos a continuar con antecedentes. Nosotros, como mi compañera ya lo explicó, estamos viendo lo que es la movilidad urbana en el histórico de Cusco, y para previo a eso hemos hecho un análisis de la estructura, de la morfología, ¿no?, de diferentes épocas. Entonces, vamos a empezar con la época pre-inca, ¿no?, que acá caracteriza, acá existían pues rutas agrícolas, de senderos comunales que conectan los aullos de los valles de Guantanay, y la movilidad era de tipo agrario, ritual y a pie, ¿no? Y acá se seguía, ¿no?, por lo que es el curso de las aguas y los relieves, ¿no? Acá, en su organización estructural urbana, la organización era dispersa, asentamientos y las terradas agrícolas, pues, ¿no? En la época inca, ya en el siglo, se caracteriza, ¿no?, por la capital Tahuantinsuyo. Esto le da una movilidad principalmente peatonal y procesional, ¿no? Este se articula a través de la vía, que es el Capañán, que son los caminos reales, ¿no? Este es el trazado del Puma que tiene,
que son de calles radiales que conectan a templos y a centros cívicos, ¿no? En la época colonial, acá, por ejemplo, acá los españoles superponen la traza ortogonal sobre la Inca, adaptando a calles preexistentes, ¿no? Acá la movilidad se vuelve más mixta, que es peatonal, también la parte de los animales y comercial, ¿no? Y la Plaza Mayor se convierte en un principal nodo de circulación, ¿no? Entonces, acá se mantienen ejes incaicos como es la calle Jaturmillo, Loreto y El Sol, ¿no? Y en lo que es el periodo republicano, la movilidad se vuelve peatonal y de tránsito animal, ¿no? Acá se comienzan a abrir los caminos hacia el sur y la parte occidente, que es Sicuani hacia Arequipa, ¿no? Y se inician los primeros cambios viales para el tránsito vehicular ligero, ¿no? Acá se comienza en la estructura urbana, se expande el radio urbano fuera del núcleo inca colonial, ¿no? Ya se comienzan a crear avenidas lineales y se identifica el centro histórico de Cusco, ¿no? La siguiente. En la modernización, acá, por ejemplo, ya se comienza a ver lo que es el transporte público. Eso es a partir del terremoto de 1950. Ahí se comienzan a realizar lo que es el ensanche de vías y se construyen las avenidas del Sol, ¿no? Que integran una ciudad moderna y con el centro histórico de Cusco. Acá se comienzan a generar conflictos entre el tejido patrimonial y acá se pierde un poco la parte peatonal de las calles históricas. En el periodo de 1980 al 2000, acá este es el auge del turismo, tanto nacional como internacional, ¿no? Acá aumenta el transporte público y también el informal, ¿no? Hay una saturación por las calles estrechas, la movilidad se vuelve conflictiva entre los residentes, visitantes y comercios, ¿no? Acá se pierde el espacio peatonal y se comienza a saturar, ¿no? Lo que es la parte del centro. En lo que es en la actualidad, hasta el 2025, se viene generando pues lo que son la transformación en peatonalizar calles, pero de manera fragmentada, ¿no? Entonces acá solamente las calles que nosotros hemos podido analizar es la calle del Medio, la calle del Triunfo y Procuradores, son las calles que se han peatonalizado, que las fotos que están en la parte, pues, en la parte de abajo, ¿no? Que pueden ver que son, que ya más adelante cuando vamos a ver el plano vial con las calles, vamos a darnos cuenta que estas partes están fragmentadas, ¿no? La siguiente. Esto es sobre la evolución urbana. Esto nos habla de lo que es cómo ha ido creciendo desde Cusco la población. Esto habla de instrumentos de planes de gestión. Esto liderado por el arquitecto Emilio Jac de Rey, ¿no? Entonces, acá no habla de una secuencia de mapas que revela el proceso gradual pero constante de la expansión del núcleo, que es el centro de Cusco, hacia un sistema largo y lineal, ¿no? Entonces, acá nos habla que en el 1924 al 1948 la ciudad era compacta y limitada. O sea, Cusco presenta una estructura contenida, ¿no? En estos años, ¿no? Donde solamente está, el crecimiento es lento y está su morfología tradicional colonial inca en la parte central. De acuerdo como va avanzando, en el año 1951 al 70, ya se comienza a expandir, ¿no? Del centro hacia el noreste y sureste, ¿no? Siguiendo los corredores viales, ¿no? Y aparecen nuevos barrios y comienza a urbanizarse de manera no planificada, ¿no? Entonces acá, ya en el 1980 al 2000, ya el crecimiento en las periferias ya se comienza a hacer muy acelerado, ¿no? Acá la urbanización periférica acá se comienzan a ocupar también las laderas, la ciudad crece rápidamente por la presión demográfica, pero también fragmentada, ¿no? Y el análisis es al año de 2006 a 2013, que es la extensión metropolitana, la mancha urbana se expande, continúa y se desborda hacia las áreas rurales, ¿no? Y se evidencia una expansión metropolitana y acá se genera pues un crecimiento horizontal, ¿no? Más que vertical, ¿no? Entonces, la siguiente. En el análisis espacial, así como hemos hecho de la parte de afuera, la mancha urbana en la ciudad, también hemos visto de la parte
cómo también ha ocurrido la etapa del crecimiento, ¿no? Por ejemplo, la estructura unidireccional es de una ciudad pequeña en el año 1927, que conecta alrededor del centro histórico. Es una topografía limitada, solamente está cubierta por los valles estrechos y pendientes marcadas, ¿no? Y acá el equipamiento principal son las calles, la catedral, el mercado y las instituciones, ¿no? En esta unidireccional es una sola vía principal que articula entrada y salida de los pequeños ramales. En la bidireccional se generan dos ejes que conectan a la ciudad longitudinalmente, y la viabilidad se extiende en las zonas más planas, que es Huancha, Santiago y San Sebastián, ¿no? En el eje en los principios de una estructura de red, por ejemplo, esta red empieza a ramificarse para conectar varias centralidades, la movilidad urbana se vuelve más desordenada, ¿no? Y en la última red, que es la red más compleja, acá se forma una red densa, caótica, sin jerarquía, y las vías crecen correspondiendo a una ocupación informal que planificada. O sea, como va creciendo, me voy adecuando a las vías, ¿no? No hay una planificación adecuada. Por eso acá lo que hemos tratado de ver es que en esta lámina es cómo ha sido la estructura, ¿no?, de los ejes principales viales del centro de Cusco, ¿no?, y sus alrededores. Siguiente. Ese plano que tenemos es un plano de categorías, ¿no? Por ejemplo, acá en las manchas negras son inmuebles que aún no han sido catalogados, mientras que las manchas moradas son inmuebles de declaración de patrimonio monumental, las manchas rojas son inmuebles con valor de patrimonio individual, y las manchas color amarillo son inmuebles con valor contextual, ¿no? Y la naranja con algunos elementos artísticos, y la parte verde que viene a ser Parque Arqueológico Sacsayhuamán, ¿no? Con este plano queremos ver cómo está catalogado todo el centro histórico de Cusco, ¿no? Y qué es lo que tiene ahorita, ¿no? Tanto como inmuebles patrimoniales, como valor histórico, como toda la riqueza que tiene la parte del patrimonio, ¿no? Entonces, la siguiente. En esta de acá, lo que hemos visto es, por ejemplo, cómo está el uso de suelos, ¿no? En la parte naranja, que es la parte que van a son viviendas que están ubicadas en laderas, que es la media naranja. Las amarillas son viviendas residenciales de densidad media, ¿no? Y las colores de medias azules son comercios y servicios, y las colores celestes son hospitales, centros médicos, ¿no? Y las moradas son hospitales, ¿no? Sí, y las partes verdes son las zonas, áreas verdes. La siguiente. En de acá, este plano también nos muestra cuál es la parte céntrica, la ciudad de Puma, que es un color más oscuro, ¿no? Y asimismo, dentro de esta ciudad, la arquitectura civil y la arquitectura religiosa que tiene, ¿no? Con esto ya sabemos más o menos cómo está configurado el espacio de estudio que vamos a realizar. La siguiente. Lourdes. Sí, continuando. Por ejemplo, en esta lámina se ve, ¿no?, la red de las plazas que se tiene en la actualidad, en la cual hemos estado revisando, y bueno, ahí se ve entre ellas cómo se están articulando, teniendo como un punto, un nodo principal, que es la plaza, ¿no? La plaza principal, el cual también ahí se ve el desarrollo del eje, ¿no?, donde se va desarrollando las otras plazas funcionalmente como recorridos de algún modo
turísticos, también hay ciertos flujos económicos, entonces ahí se observa la plaza principal, cómo se articula con la plaza de San Francisco, el nodo de San Blas. Entonces ahí entre cada uno de estos nodos también, o estas plazas, también tiene ciertas características funcionales. Como se puede observar, la de San Blas tiende a ser un poco más turístico, una zona no tanto residencial local, sino turístico, y la parte de la plaza de San Francisco, ahí, de acuerdo a los usos de suelo, se tiene uno de los colegios más emblemáticos, que es un colegio público, el Colegio Ciencias, por ende también ahí se genera un núcleo de educación, más allá la plaza de San Pedro, que hay una zona comercial, y tiene así múltiples usos, múltiples nodos, múltiples actividades que se desarrollan en estos espacios, ¿no? Entonces, también paralelo a ello vamos viendo plazas un poco más a la periferia, ¿no? Más allá, más hacia el sur, que está la plaza de Belén, Santiago, que tal vez no están tan articulados, ¿no? Conectados a través de solo unas vías que los articulan, pero no hay esa red, ¿no? Que se conecten entre ellos directamente, así como lo que está generándose como algo nuclear, ¿no? En el centro. Igual San Cristóbal y Santa Ana, que están un poco más a la periferia al norte o más hacia el norte, estas un poco diferenciadas, conectadas de manera débil por el mismo hecho de las condiciones de la morfología urbana, que es la pendiente, ¿no? Estas se tienen con una conectividad peatonal, con cuestas. Entonces, del mismo modo, para el sur se observa la explanada del Coricancha, el Humacchupan, que es la unión de las tres vías o principales, o bueno, al menos Tuyumayo con Sapi, que se genera también espacio público, ¿no? Entonces, el entender y caracterizar cada espacio y cada nodo de estos espacios también se genera, ¿no? Un flujo, una accesibilidad a cada punto. Entonces, estos análisis nos ayudan también a poder jerarquizarlos, entender y también a caracterizar estos espacios. Siguiente. Gracias. En este esquema, lo que se ha querido expresar y ver es la continuidad de las vías, ¿no? Se tienen desde vías por una parte, con las secciones viales que nos permite ver, ¿no? La función o cómo se está desarrollando, ¿no? El acceso entre un peatón y un vehículo, ¿no? Ejemplo, acá en la calle Recoleta, ahí en la sección vial que se ve, se observa, ¿no? Que tiene una sección vial de 3.43, donde es prácticamente para el peatón 0.50, ¿no? Donde ya se ve, ¿no? El conflicto entre el vehículo y el peatón. Entonces también estos ensanches, esta continuidad de vías permite también analizar de cómo se generan los flujos, ¿no? Entonces, porque ingresa un determinado flujo de todo el resto de la ciudad, de los otros distritos que viene, y desemboca en el centro histórico por diferentes actividades, y ahí es donde nosotros identificamos estas secciones de vía, siendo las más jerárquicas, Avenida El Sol, si bien es cierto, tiene de algún modo un ancho de peatón considerable, igual vehicular, mientras que hay otras vías bastante conflictivas entre ambos, ¿no? Entre el peatón y el vehículo. Entonces, ahí también nos ayuda a ver cómo se están articulando entre los diferentes puntos, ¿no? Que se van generando de acuerdo a las actividades o al patrón de desplazamiento que se da, ¿no? De cada usuario que recorre el centro histórico diariamente. Siguiente. Pues. Ya, acá lo que hemos realizado en análisis de este plano son los nodos para identificar acá que la Plaza de Armas es un núcleo histórico, punto de convergencia de principales calles como el Triunfo, Mantas, Plateros, Procuradores. A la Plaza de Armas hemos considerado que es un nodo central y simbólico
ya que tiene una función cívica, religiosa, turística y es un punto de encuentro, ¿no? Además que nos conecta con las sendas principales hacia San Blas, el Coricancha y San Pedro. Entonces, esos hemos considerado como un nodo central. Asimismo, la Plaza Regocijo, que está a una cuadra sureste a la Plaza de Armas, le hemos considerado un nodo funcional secundario, ya que este espacio de transición entre la zona monumental y la red moderna conecta con el Sol y el Mercado San Pedro y la vía de transporte público. La Plaza San Francisco la hemos considerado como un nodo institucional y educativo, ya que este espacio de concentración de estudiantes, de eventos y flujos vehiculares, acá tiene una relación entre el comercio que va hacia el mercado, ¿no? Y también importante lo que hemos considerado que es el Mercado San Pedro como un nodo económico y popular, porque tiene una gran afluencia diaria de peatones, ya que este es un mercado tradicional y se conecta con las sendas comerciales como es Mantas, la Nueva Baja y Santa Clara. Asimismo, la plazoleta de San Blas le hemos considerado como un nodo cultural y turístico. Es un centro de artesanos, ahí podemos ver la actividad de café y actividades comerciales, ¿no? Eso está vinculado al eje turístico, a la Plaza de Armas y San Blas, ¿no? También a la Plaza de Nazarenas, que es un nodo también turístico y patrimonial, ya que este espacio es un espacio monumental con museo y hoteles históricos, ¿no? Y este forma parte del circuito hacia San Blas, ¿no? El templo de Coricancha, el templo del Sol, lo hemos considerado como un nodo ceremonial y patrimonial, que es un punto de referencia simbólico, visual y alta jerarquía, ¿no? Y este marca una conexión entre la ciudad inca y la ciudad colonial. Asimismo, la plazoleta de Santo Domingo, que está al frente del Coricancha, es un nodo de transición urbana, ya que este espacio de concentración y conexión de vías modernas, por ejemplo, articula la Avenida del Sol y la Avenida Tulumayo, ¿no? Asimismo, la plazoleta de Santa Catalina, perdón, es un nodo patrimonial secundario, le hemos colocado, ya que es un espacio turístico y más que todo fotográfico, ¿no? Ya que enlaza la Plaza de Armas y la Avenida del Sol. Y finalizando el Parque Mariscal, que está en el límite sur del Centro Histórico de Cusco. Este es un nodo contemporáneo de conexión que distribuye el tráfico del moderno hacia la zona monumental. También articula una movilidad vehicular entre el casco antiguo y una ciudad moderna, ¿no? Esta lámina nos sirve a identificar también una dinámica, ¿no? Los nodos, puntos de concentración que hace el mismo usuario o turista o el mismo residente, ¿no? Siguiente. Este plano, este es un análisis que hemos realizado, nosotros un levantamiento del sistema vial del Centro Histórico de Cusco, donde se determina la combinación de una traza inca colonial y posterior a una extensión urbana republicana. Esta configuración física condiciona fuertemente las jerarquías viales, la capacidad de circulación, de generación, de congestión, ¿no? Acá hemos considerado las vías principales que contemplan la conexión del centro histórico con el resto del centro histórico de Cusco, ¿no? Y tenemos en la parte, lo hemos jerarquizado primero con una vía colectora, que es la avenida El Ejército, también es una vía férrea, ¿no? Que es la que también sirve como un borde, ¿no? Que separa el espacio que vamos a analizar, y asimismo en la línea roja, que son las líneas vial principal, ¿no? Que es la avenida de Tulumayo, la avenida El Sol y la avenida Pardo, y también la cultura que está saliendo un poco del borde, ¿no? Entonces, esto le hemos jerarquizado porque estas vías generan mayor flujo vehicular, y asimismo las líneas amarillas, que son las transversales, que generan también un flujo, que vienen hacia la avenida Grau, ¿no? Y así, y también el nodo de Limapampa también, y también las que conectan, que vienen a ser otras líneas
también un flujo local, pero de menor grado, las líneas naranjas, ¿no? Y así mismo, en este plano, hemos tratado de mostrar con las líneas color celestes, que son las vías peatonales, ¿no? Y como podemos ver la combinación de todo ese análisis, podemos determinar dónde están los flujos principales de la parte vehicular y asimismo cómo está fragmentado la parte peatonal. No existe una continuidad, ¿no? Está por un lado, esta manera dispersa, ¿no? No está no hay una articulación, no hay una conexión, no están interconectados, ¿no? Eso es lo que nos muestra esta lámina. Es un levantamiento que hemos realizado nosotras en un campo. Siguiente. Acá hemos hecho unos nodos también principales, pero estos nodos son nodos de la parte del tráfico, ¿no? Por ejemplo, el nodo principal, lo que es, se ubica en la intersección de 3 vías principales, que es el Sol, la avenida Garcilaso, Tulumayo. Aquí, en esta vía, que es el punto rojo, convergen 3 vías arteriales que reciben un flujo proveniente de Guancha y son en la zona sur de la ciudad. Es una zona de transporte público intenso, de paraderos informales y gran volumen peatonal por la presencia de equipamientos tanto de comercio, oficina, la que la convierte en un punto crítico de mayor saturación. Luego tenemos los nodos de transición, que es el color medio azul fuerte, que vienen a ser el puente Belén, la avenida Recoleta y el puente Rosario. Estos nodos se generan por el intercambio brusco de una vía moderna y relativamente amplia hacia el tejido histórico, donde las calles se vuelven más estrechas. Es decir, se comienza a generar lo que son los cuellos de botella, ¿no? Y lo que hace ya lo que hace es que el flujo vehicular sea más lento y además haga una congestión vehicular, ¿no? Otro punto muy importante es el nodo mixto, que es de San Francisco, que es la parte marrón. Es Francisco y la avenida Nueva Baja, donde incide el transporte público, el comercio local, la carga y descarga y una gran intensidad peatonal, ¿no? Este nodo funciona como distribuidor hacia San Pedro y al centro de la ciudad, ¿no? Es una entrada también, ¿no? Entonces, también es un nodo crítico. El nodo comercial más fuerte que tenemos, que es el nodo color verde, ¿no? Ese es el Mercado San Pedro y la avenida Cascaparo, ¿no? Aquí la congestión se debe al estacionamiento informal que existen fuera del mercado, la presencia de taxis, combis y vehículos de abastecimiento, además de un constante flujo del peatón, ¿no? Que va a este mercado que es importante, turístico, ¿no? Entonces, es un nodo comercial, hemos considerado, ¿no? Donde genera tráfico, ¿no? Y el nodo turístico hemos colocado a Regocijo, Plateros y procuradores, donde se saturan la presencia de buses turísticos, taxis, visitantes, restaurantes, que generan un conflicto dentro y fuera de la movilidad, ¿no? Tanto vehicular como el uso peatonal, ¿no? En conjunto, estos nodos muestran cómo la configuración histórica y estrecha de las calles en el centro se vuelve insuficiente por una demanda vehicular actual, ¿no? El transporte público y el turismo generan una red sometida a una presión constante, ¿no? Entonces, este análisis nos ayuda a nosotras a poder ver cuáles son los puntos críticos, ¿no? Y por qué, ¿no? El por qué, ¿no? ¿Por qué ocurre estos nodos, ¿no? Ese es punto de mayor flujo vehicular. Siguiente. Sí, continuando, como se observa, aquí es lo primero, el centro histórico de Cusco, también entender que está formado a través de estos barrios, de estas zonas, que son muy importantes y que también se genera un cierto dinamismo, ¿no? Y que también estos dinamismos fueron cambiando, ¿no? A lo largo del tiempo. Por ejemplo, está San Blas, que es un barrio súper antiguo que tenía una configuración funcional
distinta, que hoy en día es totalmente turístico, lo que antes era un poco tradicional, artesanal, se ha venido transformando. Es uno de los barrios que mayor transformación se ve en estos últimos años en cuestión al uso, a la función que tenía, ¿no? Como propiamente el barrio de San Blas, ¿no? Entonces, paralelo a ello también se tiene el San Pedro, Santa Ana, San Cristóbal, que se van transformando, ¿no? Que se tenía de algún momento una residencia permanente que van migrando, ¿no? Saliendo y dejando las viviendas para netamente turístico, hotelera o comercial. Entonces, ahí también verlos y ver cómo se articula y cómo se están conectando entre ellas, nos ayuda a entender también las transformaciones que surgen en estas y también obviamente influenciada por todo, por todas esas conexiones fuera de este núcleo que es propiamente todo Cusco, ¿no? Entonces, continuamos. Ahí, más o menos con un panel fotográfico, queriendo expresar, ejemplo, en la primera fotografía se tiene la vista de la calle Quera, ¿no? Ahí, ejemplo, en esta calle se observa en un fragmento, un ancho de vía, donde ingresan dos carros y de cierto modo dos peatones, pero también se va reduciendo, ¿no? Es como que una vía discontinua, ¿no? Que en un segmento o en un tramo tiene mayor sección vial y en otra más corta. Y pese a ello ingresa el vehículo o bueno, el transporte público, ¿no? Como es la Vallequera en la segunda fotografía a la derecha, se ve el bus y los peatones al costado, se ve también ahí el flujo dinámico que se da, ¿no? Entre distintas tiendas, distintos comercios, y porque también hay un flujo peatonal, tanto turístico y local. Entonces hay un dinamismo, ¿no? Ahí como se ve y se observa. También la calle Quera se ve en algún momento donde se tienen que acomodar, ¿no? Los peatones para que de algún modo dé apertura, ¿no? al vehículo. Entonces, Cusco tiene un transporte público con vehículos grandes y a veces sí se genera conflicto en los giros, ¿no? Por el mismo hecho de la sección vial. Entonces sí se genera un conflicto, ¿no? Entre el peatón y el vehículo. Entonces, también del mismo modo hay vías principales que son los flujos que recogen, como acá en Limaj-Pampa, se observa cómo es el flujo que ingresa, ¿no? al centro histórico, tanto vehículos privados como públicos. Entonces, eso, siguiente, por favor. En esta lámina, un poco haciendo recorridos de la parte de las vías, estas vías, ¿no? Que son peatonales. Si bien es cierto, a fuerza mayor tal vez peatonales, pero también hay algunas con mejor dinamismo, como la calle Loreto, la calle El Cafchiquifio. Hay otras, la calle Cabracancha también, que a lo largo de este tiempo, que era una calle un poco desolada, ¿no? Pero de acuerdo a lo que se va dinamizando, también van reabriendo algunas cafeterías y va generándose otro tipo de uso o función, ¿no? Entonces, también el peatón genera, ¿no? su propio, el mismo hecho que haya un flujo peatonal, también se genera un cierto dinamismo, ¿no? En el aspecto económico, la apertura de algunas tiendas. Entonces, ahí la calle Procuradores o Jatún Rumillo, en la actualidad el pasaje Jatún Rumillo es un pasaje peatonal. Pese a que es peatonal, es bastante congestionado. Hay horas donde tú quieres pasar y es bastante saturado, entonces también ahí, no solo entre el vehículo y el peatón hay esa cierta saturación, sino entre el mismo peatón. Entonces también se generan estos flujos. Entonces
tal vez ahí entender la conectividad y la accesibilidad, cómo se están desarrollando en estos espacios, nos ayuda también a ver, ¿no? qué fenómeno está ocurriendo o qué podemos, ¿no?, hacer al respecto. Eso sería un poco, arquitecto, en lo que hemos venido avanzando. Y bueno, queríamos un poco, tal vez, ahí, en la pirámide, ahí entender, esta pirámide está en base a la pirámide de movilidad ideal propuesta, ¿no?, por la Organización Mundial de la Salud, que ahí lo ideal es, pues, priorizar al peatón, ciclista, el transporte público y automóvil, ¿no? Pero sabemos que lo tradicional y lo que existe es, pues, priorizado el automóvil, y último está el peatón, ¿no? Entonces, un poco con esa pirámide, a medida de lo que también nosotros queremos un poco más estudiar, analizar y comprender en base a nuestra investigación. Muchas gracias, arquitecto. Eso sería todo, ¿no?, con todos. Muchas gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias, chicas, por su gran exposición. Pasamos a la ronda de preguntas y de varios. No sé si hay alguien que quiera comenzar. A ver, los escucho. Sí, si puedo comenzar yo, es en relación a esta última imagen que han expuesto sobre la movilidad ideal, en cuya pirámide la parte más ancha sería lo ideal para el peatón. Sí, yo les quería preguntar, que dada que ellas mismas han venido recalcando en su exposición, dada la importancia que tiene el turismo en la ciudad, y también con idea de que todo el patrimonio histórico se conserve, y también en beneficio, claro está, de los propios cusqueños, ¿no sería lo ideal dar en todo el centro histórico que la movilidad fuese todo a pie? Esto me parece una locura, pero eso ya está ya implantado en muchas ciudades del mundo y funciona. O sea, que solo se puede acceder a determinadas calles. Claro está que los negocios y también para las viviendas tiene que poderse acceder a determinados horarios y con permiso con carro, o en determinadas calles con transporte público. Pero es perfectamente viable una peatonalización total del centro histórico, por etapas, claro. Pues en principio pues comenzaría por las calles más próximas a la Plaza de Armas, pero después se iría extendiendo. Eso ya está aplicado en otras ciudades del mundo y funciona. O sea, no... Las secciones de las calles del Cusco, de las calles históricas, no van a cambiar nunca. Esperemos que no cambien. O sea, y los vehículos necesitan un ancho mínimo, es evidente. Hay calles del Cusco, del centro histórico, que es inviable que pasen carros por ahí. Y siquiera autobuses, es una locura. Y entonces quería saber si ellas a este respecto en su tesis van a hacer o bosquejar una especie de propuesta en este sentido, o no les interesa, o esa es la pregunta. Gracias, Marta. Sí, efectivamente, lo que comentas es muy cierto. Lo ideal es que el centro histórico de Cusco ya funcione como los otros centros históricos en Europa, ¿no? Si tienen varias ciudades, ejemplo, que ya funcionan, que ya es una realidad, donde se prioriza el peatón. Cusco, como le digo, de manera ideal, personalmente sí, pues lo ideal es que se peatonalice, y que sí hay un transporte público de manera estratégica, ¿no?, que articule con el resto de la ciudad. Es súper importante, es una necesidad urgente por todo lo que viene dándose estos últimos años, bueno, estas últimas décadas, podría decir. Con Liz sí hemos tenido intención también, ¿no? Siempre lo comentamos, vemos, de algún modo nuestra investigación también está de manera mixta, cuantitativa y cualitativa. También vamos a tener encuestas, vamos a también ver cómo es que están
cómo es que ellos circulan, se mueven, ¿no? Desde tal vez un turista o un local, pues nos va a ayudar a demostrar, a permitir que sí, ¿no? Que sí podría tal vez darse de cierta manera de forma peatonal. Entonces, lo que queremos tal vez concluir un poco ahí son con recomendaciones o algo, pero no sé hasta qué punto también a nosotros se nos permita un poco más en llegar en propuestas, ¿no? Ya que ahí tiende a ser una tesis de investigación, ¿no? Entonces, sí, hay una tendencia a querer proponer, a sugerir y eso, sí. Bueno, agregando lo que dice Lourdes, es cierto, ¿no? La pirámide que mostramos es lo ideal, lo que queremos, ¿no? Que es la pirámide invertida, ¿no? Que es la petonización, el ciclista, ¿no? Y así sucesivamente. Pero como a llegar a propuesta, creo que la maestría o eso ya creo que es para el doctorado, me parece, ¿no? Acá solamente llegamos hasta el diagnósticos y dar algunas sugerencias o lineamientos, ¿no? De acuerdo al análisis que estamos realizando o vamos a ir profundizando de acuerdo al plan de tesis y la tesis en sí, ¿no? Básicamente eso. Vale, muchas gracias. Sí, me refería a eso, a un bosquejo de no a propuestas detalladas, sino a dar recomendaciones o en base a los resultados que obtengáis en las entrevistas y eso. Bueno, muchas gracias. Y Marta, muchas gracias. Ok, muchas gracias, Marta, por tu pregunta. Álvaro, Antonio, ¿alguna pregunta? A ver, yo quisiera molestarlas, las chicas, con algunas reflexiones más que preguntas. Primero, estoy totalmente de acuerdo con la propuesta esa genérica de peatonalizar el centro histórico de Cusco. Pero yo quiero ir un poco más allá. ¿Cuál es la función del centro histórico? La función del centro histórico es una función turística, ¿no? Y hoy en día, para poder desarrollar el turismo, tenemos que acondicionarnos un poco a la competencia. Cuando hablo de competencia, hablo de generar atractivos para el flujo turístico que al final se va a convertir en un motivo de desarrollo económico de la ciudad, ¿no? Por la cantidad de turistas que podrían llegar. Yo no sé cuánto es, cuál es la historia del flujo turístico en el centro histórico de Cusco. Me gustaría saberlo porque a portas está la apertura del aeropuerto de Chincheros, que supone va por lo menos a duplicar o triplicar el número de turistas que llegan al Cusco. Y obviamente el centro histórico del Cusco debe ser uno de los objetivos de los turistas. Y va a competir nada más, nada menos que con Machu Picchu. Entonces, creo que sobre la base de lo que ustedes están investigando, les pediría si pueden un poco proyectarse al futuro para ver cuál es el potencial turístico del centro histórico. Y esto del potencial turístico le digo fundamentalmente por las razones económicas que ello significa para la ciudad. Y
los problemas que pueden haber dentro de la ciudad, ¿no? Porque a mayor cantidad de turistas, seguramente va a ser necesario aumentar la cantidad de hospedajes, aumentar la cantidad de comercios en general, y la dinámica del centro histórico puede cambiar radicalmente. No sé, esto como yo les digo, es una conjetura que les alcanzo a ver si pueden analizarla un poco. Gracias. Gracias, arquitecta, por los comentarios. Sí, otra de nuestras tareas de la tesis también es tener datos estadísticos, datos un poco de ver estos flujos, ¿no? De qué cantidad de turismo se ha venido dando y desde luego con el nuevo aeropuerto va a haber una mayor cantidad de incidencia turística en el centro histórico. Ahora, en la actualidad, el flujo es directo, ¿no? Sí o sí tienen que abordar en Cusco, ¿no? Porque el aeropuerto está en la ciudad, pero Chincheros está entre Ollantaytambo y Cusco, ¿no? Entonces, en realidad ahí es un poco como que, de algún modo, muchos tal vez ya no van a ir a Cusco, o tal vez sí, o sea, va a haber muchos fenómenos que va a pasar, ¿no? Porque también hay cierto flujo de turistas que viene exclusivamente a Machu Picchu, o sea, llegan a Cusco y el primer tour, ¿no? Y directamente a Machu Picchu. Su objetivo principal, Machu Picchu, pero hay otro flujo de turistas que también hay saber cantidad, qué proporción, también recorren el centro, recorren el Valle Sagrado, entonces sí, entender y tener esos datos nos va a ayudar bastante, ¿no? A que sea más, más analítico nuestra tesis también. Sí, muchas gracias, arquitecto, por el aporte. Sí, efectivamente, hay agentes, bueno, va a haber, hay puntos externos del centro histórico que afectan. El aeropuerto es uno, también el mismo hecho de que ahora todo el área y el flujo que se da, porque el centro histórico también tiene una fuerte actividad local, con sus actividades cívicas, tradicionales, bastante el flujo. Y cada mes siempre hay una actividad, desfiles, todo, entonces hay también, sí, hay cierta convivencia y competencia del uso, ¿no? Del suelo. Cusco, la diferencia tal vez un poco, no de todos los centros históricos, Cusco, los ciudadanos cusqueños eh, siguen realizando sus actividades en la plaza, desfiles, danzas, actividades culturales, todo, entonces también, no quiere decir que también solo los turistas, ¿no? Pero sí repercute, entonces todo esto también nos va a ayudar a nosotras a ver, ¿no? A entender y a reconocer, ¿no? Cómo se desarrolla y qué se desarrolla en este centro histórico. Por eso es que también tiende a saturarse en fechas festivas, ¿no? Es insostenible, donde a veces no se puede ni caminar. Sí, y hay un problema adicional, ¿no? Que se genera cuando hay todo este flujo de capitales, vamos a llamar, porque en términos económicos es dinero el que va entrando. Trae consigo, como ha sucedido y como sucede en otras ciudades turísticas del mundo, un fenómeno de desplazamiento de población, ¿no? Por cambios de uso. Entonces, y en el caso del Cusco, el mantener la fisonomía, digamos, de la ciudad en términos de alturas, de ancho de calles, y qué sé yo, es muy difícil pensar en que va a haber un desarrollo vertical de las construcciones, sino se va a mantener seguramente el perfil de lo que actualmente tiene. Entonces ahí va a haber un conflicto entre
el capital que entra y la cantidad de personas que tienen que salir o que deben salir dentro de un fenómeno que sucede en muchos países del mundo, ¿no? Con este desarrollo global, está cambiando la fisonomía de las ciudades. Sí, arquitecto. Además, nosotros en nuestro trabajo también vamos como una pregunta específica, vamos a analizar también cómo afectan los usos de suelos, ¿no? Y también los patrones de desplazamiento, ¿no? Que vienen hacia el centro de Cusco, ¿no? Primero porque en la actualidad existe una centralidad, ¿no? Como ya lo explicó mi compañera, hay eventos culturales y a la vez también están los colegios, ¿no? Están los institucionales, ¿no? Que hacen que la población tenga que venir sí o sí al centro histórico de Cusco, no solamente turistas, sino también los residentes, ¿no? O si no, los que vienen del sur tienen que pasar por el centro histórico sí o sí como una conexión sin necesidad de querer ir, ¿no? Sino tiene que pasar. Entonces, es también algo que también hemos visto, por eso el análisis también global, ¿no? De la parte sur y la parte norte, ¿no? Cómo llegan al centro y por qué llegan, ¿no? Que vienen a ser los patrones de desplazamiento. Gracias. Adelante, Jason. Jason está con la mano, y está, creo, Gloria también con la mano levantada, ¿no? Sí, Gloria también había pedido la palabra. Sí, Eh, está Bueno, Gloria. damos paso entonces a Gloria, después entro yo. Listo, Gloria, ¿Qué adelante. tal? ¿Cómo están? ¿Qué Muy tal? bien. Listo. Felicidades, Liz, felicidades, Lourdes. La verdad que el tema es muy interesante. Me parece muy importante los análisis que están haciendo, porque lo amerita, ¿no? Para poder cambiar, transformar estos espacios, ¿no? Que actualmente, como lo indican, están muy saturados. Entiendo que también se han reconocido paraderos informales y entre otros componentes que son transversales al componente de movilidad urbana, ¿no? Bueno, mi consulta justo también en parte ya lo habían indicado con anterioridad, era si van a hacer también un estudio del componente socioeconómico. O sea que, digamos, de alguna forma está relacionado con las propuestas de movilidad urbana. Efectivamente, está relacionado también con los usos del suelo, ¿no? De los predios. De hecho, mm, he visto que hace unos meses atrás se ha presentado un plan específico, por ejemplo, de Surco Pueblo en el IMP, y donde también le están proponiendo peatonalizar toda la parte del Surco Pueblo. Bueno, hacen distintos tipos de análisis, pero entre ellos están cambiando también, transformándose los usos, porque actualmente en esta zona también hay mucha congestión en este sector, ¿no? En el distrito de Santiago del Surco. Entonces sí, entendería que como parte de su análisis estarían incluyendo este componente. Y también sobre todo considerarlo, ¿no? Me parece importante, y bueno, solamente eso, más allá de todos los análisis que realmente están muy bien explicado y muy entendible todo, ¿no? Entonces, eso sí, no sé si va a formar parte de digamos, de sus análisis, de sus propuestas, o sea, digamos, hacer una propuesta de índice de usos, digo, no sé, porque también ese es otro trabajo que se tienen que dar, ¿no? Probablemente se transformen y se generen más tipos de negocios o comercio de escala más barrial, ¿no? Y que de todas formas va a ser muy importante porque esto va a conllevar a una ciudad más equitativa, ¿no? Más accesible en estas áreas. Bueno, eso es puntualmente lo que quería precisar, pero mis felicitaciones a ambas.
Liz. No, empiezo yo. Gracias, Gloria, por el... Gracias por reconocerlos. Gloria, sí, efectivamente, a lo largo de un poco de lo que venimos retroalimentando, viendo qué componentes sacamos, o tal vez como que siempre hay la tendencia de abarcar un poco más. Entonces, también estamos un poco viendo el parametrarnos, ¿no? Para puntualizar también y no, no hacer una tesis, no sé, de 10 años o un poco más. Pero sí, con Liz hemos venido viendo que es súper importante el aspecto socioeconómico. Si bien es cierto, el centro histórico de Cusco no hay transformaciones físicas, pero sí hay transformaciones socioeconómicas. Hay muchas calles, muchas plazas que se han venido transformando con este aspecto, ¿no? Lo socioeconómico. Se han aperturado más tiendas, se han aperturado más hoteles, se han aperturado más estos tiendas que promocionan los tours de viaje, más agencias. Entonces sí está generándose una transformación en este sentido del uso socioeconómico. Y también, si bien es cierto, ahí también como el arquitecto lo comentaba, hay dos aspectos, ¿no? En algún momento donde se va a tener que escoger. Cusco, por una parte, económicamente se genera un buen dinamismo, ¿no? De generar de una producción económica, también de revalorar o valer más a los turistas. Pero también hay la otra parte, ¿no? Que es la parte tradicional, los estudiantes que todavía estudian en el centro histórico, o todavía hay algunas instituciones públicas que todavía lo recorren, y igual también la misma población, ¿no? Que todavía tiene se tiene también cada vez los reencuentros o las festividades tienden a ser más fuerte, ¿no? Y está habitado, caminada por el mismo habitante, ¿no? Del centro histórico. Muchos ya no, tal vez no viven en el centro histórico, porque también las viviendas han venido transformándose, porque ya se han vuelto en hoteles, en Airbnb o cosas así, ¿no? Que es un poco más rentable y deciden migrar y tener en distritos más hacia el sur, en su residencia. Entonces, ahí también se va generando otro fenómeno y es parte también, ¿no? De este análisis socioeconómico. Sí, tal vez no como variable, pero sí lo vamos a considerar o lo estamos considerando como uno de los indicadores, ¿no? O como un indicador, ¿no? Uh-huh. Y respecto a tal vez a proponer, tal vez no vamos a llegar todavía, solo vamos a llegar con algunas recomendaciones, con algunas conclusiones que nos va a ayudar también a dar, ¿no? Todo este análisis, definitivamente, a entender un poco más qué es lo que ocurre, qué podría pasar, si va a haber si de algún modo va a haber esas intenciones también. No vamos a ser tan, de algún modo, lo que valoremos y lo que encontremos que sirva, porque al final estos aportes es para Cusco, ¿no? Las investigaciones, todo lo que se hace respecto de un lugar es porque queremos que sea un mejor lugar, ¿no? Y yo encantadísima de que Cusco se pueda caminar, se pueda disfrutar, ¿no? Y también que muchos más puedan venir y del mismo modo recorrerlo no con un conflicto de un vehículo que tal vez esté ahí o con la bulla de un claxon, cosas así, ¿no? Entonces, eso un poco como de comentario. Bueno, adicional lo que dice Lourdes, sí, pues sería un poco más extensa pues el plan de tesis, ¿no? O la tesis en sí, ¿no? Pero sí hemos visto, no en cambiar el uso, pero sí hacer lineamientos, ¿no? Porque al ser todo al ser un diagnóstico, ¿no? De que necesita recuperar su traza antigua o que sea más peatón, entonces de cierta forma
ya tiene un impacto, ¿no? Que va a generar a las calles, ¿no? Por ejemplo, la calle del Medio, que ya está en Cusco, ha habido un cambio socioeconómico también ahí, no solamente ese tramo de calle que se iba peatonalizada, ¿no? Entonces, si hacemos el global, ¿no? De todo ese sector, obviamente el impacto va a ser mayor, ¿no? Entonces, pero sí lo hemos considerado como lineamientos, ¿no? Porque el trabajo en sí va a ser un análisis de lo que existe ahorita, cómo está el uso, cómo está ahorita compuesta el centro histórico, ¿no? Y qué lineamientos podemos dar, ¿no? A posterior, ¿no? Gracias, Gloria. Gracias, Gloria, por la pregunta. Gracias, chica, por la respuesta. Gracias. Jason, adelante. Buenas noches, arquitectos, compañeros, ¿cómo están? Bueno, muy ilustrativo la explicación de Lourdes y Liz sobre el tema de Cusco. Lastimosamente he entrado a la mitad de la exposición, pero la mitad que pude ver me pareció muy ilustrativo. Y mi acotación iba acerca de los nuevos proyectos que se están proponiendo para Cusco, ¿no? Por ejemplo, hace poco vi una presentación del gobierno regional y con la cooperación surcoreana que van a hacer el metro de Chincheros hacia Cusco Centro, ¿no? Entonces habría que ver cómo este tema de la movilidad va a impactar también en Cusco, ya que va a pasar precisamente por el borde del centro histórico, ¿no? Asimismo, también se ha venido presentando el proyecto para complementar el tema de la vía de evitamiento, porque hasta ahorita creo que me parece llega solo a la entrada por el sur, hasta el aeropuerto. Entonces, creo que se está complementando para que esta nueva vía expresa se complemente, salga por Poroy y que llegue hasta Iscuchaca, ¿no? Y hay un ramal hacia el tema de Chincheros. Entonces, esta vía también va a pasar por el borde del centro histórico y que sería interesante ver cómo va a ser el impacto para el tema de la llegada, ¿no? Uno cuando va a Cusco, por ejemplo, desde mi ciudad que es Abancay, es prácticamente imposible llegar porque la entrada es un tráfico infernal desde Iscuchaca prácticamente, ¿no? Desde Poroy. Entonces, estas nuevas infraestructuras van a servir bastante para el tema de mejorar el tema del ingreso a la misma ciudad, ¿no? Y también, no sé, ver el tema de que el metro, algunos especialistas estaban proponiendo de que no solo llegue hasta el centro histórico, ¿no? Sino que como la ciudad ya se viene expandiendo linealmente hacia el sur, que llegue hasta Urcos, ¿no? Y que Urcos prácticamente se junte con Cusco. ¿Cuál va a ser el impacto? Entonces, todas esas cosas creo que sería interesante chequearlo y ver también la posibilidad de, no sé, se me viene como idea, ¿no? El tema de, el tren llega prácticamente al centro histórico de Cusco, pero es netamente turístico, ¿no? ¿Cómo podría beneficiar eso tal vez para mejorar el transporte público en todo lo que es Cusco? Porque prácticamente atraviesa longitudinalmente todas las vías del tren, ¿no? Entonces, me parecía interesante acotar esas observaciones y bueno, nada, felicitaciones chicas por el arduo trabajo que están haciendo en la investigación sobre Cusco, ¿no? ¿Algún comentario que hacer, chicas? Sí, gracias Jason por los alcances. Sí, al analizar nosotras el centro histórico, definitivamente los proyectos que se tienen programados, no sé en qué etapa estén, y los proyectos también que se vinieron dando, por ejemplo, ahorita, bueno, este año ya se está haciendo uso de la vía expresa. La vía expresa está prácticamente 2 años cerrado y el mismo hecho que se aperture y todo eso descongestiona bastante y da un respiro
a la Avenida de la Cultura, que de algún modo la Avenida de la Cultura, la vía express y la vía de evitamiento son tres vías súper importantes por el mismo hecho de la tendencia de crecimiento que tiene Cusco, la que tiene la configuración urbana, que es lineal. Entonces, estas tres vías descongestiona, el papel que cumplen, la función que tienen en Cusco es trascendental. Entonces, la vía de evitamiento la vía de evitamiento ha tenido que superar muchos aspectos para ser ejecutada. Es más, ha tenido como 2, 3 etapas la vía de evitamiento. Primero, sabemos bien los conflictos que hay cuando hay propiedades privadas y todo, entonces ha tenido que pasar por muchos aspectos. Ahora, si en el caso de que sí se realizara, si era un mediano plazo, definitivamente el centro histórico ya no sería un lugar de paso, sino ya habría esta oportunidad de generar una vía alterna donde te conecte de sur al norte, ¿no? Que es, como tú le dices, por hoy Escuchaca, de la zona de Urcos, ¿no? Ya no atravesarlo tanto el centro histórico. Sí sería muy buena la solución, pero a veces estos proyectos también conllevan sus propios problemas, sus propios vallas que superar, ¿no? Sabemos que también el hospital, actualmente el Antonio y Lorena, hasta este momento no se hace uso y ya son prácticamente, por no decirlo, ya vamos a llegar a los 10 años que está en problema, que no hay uso, y esos proyectos que quedan a media, así, ¿no? Inconclusas o algo, más que tal vez descongestionarlo, se complican. Entonces, Cusco ha tenido experiencias con proyectos de inversión un poco nefastas, ¿no? Pero si fuera un hecho, definitivamente es importante el papel de la vía de evitamiento que cumpliría respecto al centro histórico. Hay eh, hay muchos usuarios que atraviesan el centro histórico sin la necesidad tal vez de querer ir al centro histórico, que se vuelve un lugar de paso, ¿no? Entonces, ahora, este metro de Cusco, así como señalas tú del norte, Escuchaco, por ahí, se está volviendo cada vez más insostenible, igual del sur, ¿no? Tú vienes de Urcos y la verdad la congestión, hasta ya estoy queriendo comparar con la de Lima, porque me quedo varada media hora, 40 minutos cuando salgo del sur o retorno, ¿no? Del sur hacia Cusco. Y justamente el tren sería también un proyecto súper importante, porque ya no habría tanto la necesidad ¿no? De usar el vehículo privado, porque la gente, más que moverse por su comodidad, solo quiere llegar de un punto a otro, porque no todos trabajamos en Cusco, todos trabajan, algunos, un buen porcentaje trabajan en los distritos, en las provincias cercanas. Entonces, hay bastante flujo y recuperar el tren que ya espacialmente tenemos, ¿no? O sea, no es que necesitemos aperturarlo, sino ya tenemos el espacio aperturado, pero no sabemos si la concesión, estos años iba a terminar la concesión de los 30 años, una concesión que está con la empresa Perú Rail, no recuerdo el nombre, obviamente Perú Rail son los de las locomotoras, pero no sabemos también cómo ahorita lo estén viendo acá, ¿no? Si lo están renovando o si lo vamos a recuperar, pero personalmente opino que deberíamos recuperar y reformular, ¿no? Y ver, y ya existe esa, no solo al sur Urcos, está todo el Valle Sur, que es hasta Sicuani, ahí está con nuestros espacios grandes de cada estación que hay en cada ciudad, es súper amplio. El mismo hecho de recuperar esa conectividad de transporte, que es muy necesario, también se tienen estas estaciones. La estación de San Pedro, con Liz, cuando analizábamos, es un espacio que está ahí, que prácticamente es un nodo que no articula, que antes era como un espacio que articulaba ahí en la ciudad. No,
igual la de Huancho, es totalmente desarticulada con el resto de la ciudad. Entonces, y así como estas dos estaciones, existen las estaciones y espacios bastante amplios para recuperar y hacer una regeneración urbana. Es más, con estos espacios, en cada punto, en Urcos también se tiene un amplio espacio, entonces son muchas cuestiones por hacer, muchas cosas que quisiéramos, ¿no? Y tal vez, nosotros estamos, ¿no? Personalmente, sí me gustaría ser parte y tal vez de ver de acá en unos 10, 20 años un mejor Cusco, ¿no? Y ahí está, ¿no? Con estos proyectos, estas intenciones que está viendo, el punto es materializarlo, ¿no? Y realizarlo. Tal vez me he extendido mucho, pero gracias. Bien, me imagino que estás con ganas de preguntar algo, Oscar, pero yo te voy a ganar. Bueno, en realidad, en primer lugar, felicitarlas, ¿no? Es un buen trabajo. Yo algo he visto en algún momento, pero veo que han avanzado bastante. Y como toda tesis de maestría, analiza un problema específico, ve las relaciones causales, o sea, podría ser una tesis descriptiva simplemente, pero en este caso busca establecer una relación entre dos aspectos, ¿no? La trama urbana, el diseño de la trama urbana, y cómo incide en las posibilidades de conectividad de la gente en la ciudad, ¿no? Ese es el tema de la investigación. Y yo acá, igual que a todos, me provocaría hablar de una serie de cosas, pero yo les digo, no se pierdan. Su tema está muy bien acotado, muy bien definido, y creo que deberían no salir de ahí, ¿no? El propósito de una tesis de maestría no es hacer propuestas. Eso pasa, como dijo Liz, en una tesis de doctorado. Pero el tema me parece que está bastante bien planteado. Todo el análisis que han hecho de los centros importantes y lo que motiva la circulación dentro del centro histórico y fuera de él, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay algo que pienso que estaría faltando en esta investigación. Y quizá lo tengan, pero no lo han mencionado, es un análisis de flujos. De dónde a dónde va la gente y en qué volúmenes. Porque eso va a incidir en el diseño de alguna solución, ¿no? Si la gente necesariamente cruza la ciudad, la gente va desde la periferia hacia el centro, o más bien del centro hacia la periferia. Hay canales obviamente para más o menos circunvalar la ciudad, pero no son muy eficientes, ¿no? Bueno, como creo que todos saben, yo soy del Cusco y he vivido 20 años allá, así que más o menos conozco, ¿no? Y me hizo gracia cuando el ejemplo que pusiste, es la calle, o pusieron, es la calle Quera, ¿no? Y yo he vivido en la calle Quera, ahí estaba la casa donde yo he vivido prácticamente mis primeros 15 años, ¿no? Y luego, como muchos, salí del centro y me fui un poco hacia la periferia, no muy lejos, más bien por la avenida Pardo, por ahí por San Miguel, ¿no? Pero de hecho salí del centro mismo porque obviamente vivir en el centro genera dificultades, la estrechez de la calle. Y en los años 50, como han mencionado, hubo un sismo en el Perú, en el Cusco, un sismo importante, y a raíz de ese sismo se decretó, se acordó, se dio una norma para que las casas que se hubieran caído o en general, había una casi promoción de ensanchar las calles de la ciudad, ¿no? Y la calle que era justamente es una calle que se ensanchó, no delante de mi casa, sino un poco más allá, hacia la siguiente cuadra, que es Almagro, hasta llegar a la Avenida del Sol, ¿no? Cuando se dieron cuenta, la UNESCO se dio cuenta que estaban destrozando el centro histórico, ampliando las calles de la ciudad, se amenazó al Cusco con quitarle su título de Patrimonio de la Humanidad o algo así, si que seguían ensanchando calles. Entonces, de partir de ahí nunca más se permitió volver a ensanchar calles ni modificar el perfil urbano del centro histórico, ¿no? Entonces, ese es un tema que hace que hoy día la transitabilidad dentro del centro, como bien han señalado las chicas,
es dificultosa. Calles como la calle Quera y muchas otras calles alcanzan para un solo vehículo. Entonces, si un vehículo se para a dejar un pasajero o a recoger un pasajero, genera pues una cola atrás. Eso es un problema. De manera que ese es un tema importante. Es un tema que no se ha resuelto en el Cusco, que de los que se viene analizando distintas veces que se han hecho el plan urbano, donde hemos hecho eventos en el Cusco. Siempre el tema del tránsito, la congestión vehicular ha sido un problema, ¿no? Y sigue siendo un problema porque no está resuelto, ¿no? De manera que el tema es un tema muy pertinente para el desarrollo del Cusco, sobre todo para algo que dije al comienzo, antes de off the record, antes de que empiece la discusión, que la modernidad ha generado la necesidad de movilizarse más rápido, de conectarse más rápido, de desplazarse más rápido, y la respuesta ha sido vehículos más rápidos y calles más anchas o calles más fluidas, pero en el Cusco eso no se puede hacer. Es más, ni siquiera se ha considerado, supongo que no se ha considerado, lo veo inviable, hacer un metro en la ciudad del Cusco, porque debajo de la ciudad del Cusco hay muchos restos arqueológicos, entonces hacer un metro subterráneo debajo del Cusco se empezarían a encontrar con restos subterráneos. De hecho, alguna vez que yo estuve por el Cusco, vi cómo abrían la calle Mantas, que sale de la Plaza de Armas hacia la Avenida del Sol, y a poco que empezaron a levantar el adoquinado, lo tuvieron que volver a tapar porque se encontraron con restos de culturas anteriores, ¿no? Entonces, esa es un poco la maldición de ciudades como el Cusco. De hecho, en la misma Roma, que tiene el mismo problema, debajo de los romanos están los etruscos y antes de los etruscos no sé quiénes, ¿no? No pueden hacer esos metros porque hay mucho patrimonio cultural debajo enterrado y eso impedía. De hecho, si no me equivoco, esto lo vi hace 10 años, Roma tiene un solo metro y es bien limitado, ¿no? Una sola línea de metro. De manera que el tema turístico tiene esa implicancia. Entonces, el tema me parece bastante bien planteado, cómo llega la gente al centro de la ciudad y sale, con esas calles angostas donde el tráfico está restringido, etcétera, etcétera. Algunas cosas han solucionado en Quito con una morfología similar, generando un metro, Quito, hasta 2 líneas de metro hay en Quito, 2 empresas, y generando la sección de vía ser acotada, como diría yo, restringida para el uso público solamente para el metro en Quito, ¿no? Y con esto han habilitado el flujo hacia el centro con una línea que llega rápido y nadie puede utilizar la vía, ¿no? Quizás las calles de Quito no son tan angostas como la del Cusco, pero tienen también bastante similitud, sobre todo en la parte más antigua. De manera que el tema del transporte, la movilidad de la gente desde fuera hacia el centro es un tema. Entonces, yo creo que este análisis que les digo yo, que no sé si lo tienen, de flujos de personas, serviría para establecer un perímetro del centro histórico hasta dónde puede llegar el transporte masivo, transporte de alguna envergadura, transporte grande, y luego hacer una transición multimodal, de tener otro tipo de transporte pequeño que pueda circular con más eficiencia entre las calles del Cusco. Entonces, durante los 10 años que he estado dictando clases en el Cusco, me alojaba en la calle San Andrés, que pasan con las justas 2 vehículos y las veredas son muy angostas, pero es una vía troncal importante, ¿no? Paralela a la Avenida del Sol. Y de alguna manera yo sufría, a veces me resultaba más fácil salir caminando varias cuadras a pie a tomar un taxi ya en la avenida que va a Belén, ¿no? Para ir a donde tenía que dictar clase, ¿no? A la avenida Ayacucho, la calle Ayacucho. Entonces, estos problemas que se dan en el Cusco tienen que ver con su característica y tienen que ver además con otro tema que también lo han mencionado de alguna manera, que es un poco la cosmovisión del poblador del Cusco, que hoy día tiene un conflicto con el turismo, porque el residente cusqueño ha sido desplazado por la actividad turística. Entonces ha tenido que irse a sitios fuera del centro, donde habían las casonas y la gente vivía en las casas que habían en el centro. Y bueno, se han convertido en hoteles, ha sido más rentable que se conviertan en hoteles o restaurantes, y la gente cusqueña propiamente dicha ha sido expulsada. Entonces ese es un fenómeno, esto se llama la gentrificación, ¿no?
una suerte de gentrificación que se ha ocurrido, ¿no? Entonces, una segunda pregunta que yo les propondría a las chicas dentro de su investigación es, ¿cuál es la percepción, que imagino que lo han hecho, o la opinión del ciudadano cusqueño, no del turista, porque el turista siempre va a estar de acuerdo, con la peatonalización del centro, ¿no? Alguna vez que durante la alcaldía de Valencia se quiso peatonalizar, se restringió el tráfico por la Plaza de Armas, la gente se molestó, pero lo que más pitearon, más problemas generaron fueron los transportistas que utilizaban la Plaza de Armas para circular atravesando la Plaza de Armas. Y hoy día no sé cuál será el criterio, pero yo siempre me he quejado de esto. El diseño del tránsito vehicular en la ciudad del Cusco es extremadamente complicado porque uno sale por la avenida del Sol, va por Mantas, sale por la Plaza Regocijo y sube por San Juan de Dios y no puede bajar por Coca, por Garcilaso, porque tiene que dar la vuelta a toda la plaza para poder bajar por Garcilaso. O sea, no puede doblar de izquierda a la izquierda, a pesar de que no hay tráfico en contra, sino tiene que darse la vuelta a toda la plaza para voltear a la derecha, para bajar por esa calle, ¿no? En la Plaza San Francisco. Dicho sea de paso, han señalado en el plano como la Plaza San Francisco a la Plaza Cusipata, ¿no? A la plaza, he visto que han puesto San Francisco a la Plaza donde está la municipalidad, pero eso es un error que lo pueden corregir. Entonces, esas normas de tránsito restrictivo, no sé si para desanimar a los transportistas, lo único que hacen es complicar la vida al citadino, al ciudadano. Recuerdo que hace muchos años, ahora pues unos 20 o 25 años por lo menos, viajé al Cusco y alguien me prestó un carro para pasear en la ciudad y doblé de la Plaza de Armas a la Avenida del Sol, en Mantas. Y eran las 7 de la noche, 8 de la noche, y me paró un policía y me dijo que no podía voltear. Y le digo, ¿dónde está la señal que no se puede? No, todo el mundo sabe que no se puede. Le digo, pero yo no sé, pues, ¿dónde está el letrero, no? Entonces me dijo, mire, si usted tiene que regresar a la Plaza de Armas de retro y seguirse de frente, porque si no lo llevo a la comisaría. Como era un carro prestado, obviamente no me iba a arriesgar a eso, ¿no? Entonces, esa mentalidad tan que complica la vida de los diseñadores del tránsito, la verdad es que son parte del problema que ustedes están estudiando, que no es solamente el flujo vehicular entre estas calles, sino, y para resumir, es uno, la gente que llega de la periferia del Cusco hacia el centro, desde el noroeste o del sureste, o las que van de un lado a otro y que tienen que cruzar el centro histórico, ¿no? Que no sería necesario, ¿no? Y luego, cómo funciona realmente el transporte, o sea, lo que ustedes están estudiando, la conectividad. Para que haya conectividad tiene que haber movilidad, y la movilidad tiene algunas vías, como la Garcilaso, la Avenida Cultura, la Avenida del Ejército, ¿no? En fin, que podrían de alguna manera, con un mejor diseño, funcionar mejor, pero en general el funcionamiento del Cusco es bastante deficiente en términos de conectividad o de movilidad, ¿no? Y al ser la movilidad deficiente, la conectividad también es deficiente, ¿no? Así que el tema está ahí. Creo que cosas como lo que señalaban de Chinchero es totalmente pertinente. Y este vaticinio, que creo que lo hizo Antonio, que el funcionamiento de Chinchero va a generar un flujo 2 o 3 veces mayor al que hay, y eso va a impactar en el centro de la ciudad, ¿no? Los turistas que van al Cusco tienen 3 circuitos, básicamente: el de Machu Picchu, el Valle Sagrado y el City Tour, ¿no? Entonces, ahora vamos a tener mucho más gente en el City Tour y va a haber que crear, seguramente, que eso no es parte de la tesis de ustedes, pero el propósito de la tesis de ustedes es que debe servir, además de analizar un problema, debe servir de base la información que produzcan para otras investigaciones y otras propuestas, ¿no? Así que de manera que sigan con el tema, me parece que está bien. A ver si buscan un poco de información sobre, dentro de sus entrevistas, encuestas, hacen alguna pregunta sobre cuál sería la reacción de la ciudadanía frente a restringir el tránsito al centro histórico, o por lo menos que el transporte llegue hasta una zona donde no congestione el centro, y que ya dentro del centro puedan funcionar otro tipo de vehículos como los mototaxis u otros vehículos, ¿no? Entonces, ahí tienen un tema para el análisis, y ya pues, ¿no? Me parece muy bien.
Ahí les dejo con ustedes, con el tema. Y resaltar a lo que dijeron ustedes antes de irme, el tema del Cusco se ha convertido en un tema económico, obviamente, pero que tiene implicancias sociales, ¿no? Sociales, culturales sobre todo. O sea, digamos, para la gente afectada a la cosmovisión de la gente que vive en el Cusco y de los cusqueños. Y hay una cultura sobrepuesta, que es el turista que convive con el ciudadano cusqueño. Eso es. Muchas gracias Álvaro. Chicas, una contrarrespuesta. Gracias, arquitecto, por los alcances. Sí, el flujo los flujos que se desarrollan en el centro histórico sí va a ser parte importante de la investigación. Lo hemos contemplado en uno de los indicadores y también eso justo seguimos retroalimentando en realidad, porque teníamos 4 preguntas específicas, no solo 3, y en la cuarta estaba justo la percepción de la movilidad urbana, de esto, ¿no? Un poco más tal vez cualitativo, y tal vez podríamos retomarlo, ¿no? Porque sí, ya lo habíamos considerado, una de nuestras preguntas específicas sobre qué opinan, ¿no? Sobre el aspecto de movilidad para algunos de estos, y no solo hacer la encuesta a los turistas, ¿no? También del usuario del transporte público o al empresario del transporte público, y del mismo modo también a los residentes, ¿no? Y contrastar. Nada, arquitecto, más bien muchas gracias por los alcances. Si hay cosas que tal vez vamos a tener que siempre nosotras con Liz tomar la decisión de considerar o no considerar, porque estamos ahí queriendo delimitar, no delimitar, y de 4 preguntas nos vamos a 3. Sí, arquitecto, justo lo que ha dicho Lourdes, sí lo habíamos considerado, teníamos 4 preguntas específicas, se nos amplía un poco más, y cuando juntamos las dimensiones, los indicadores, se amplía más todavía. Entonces, lo que hemos hecho es un poco delimitar el trabajo, ¿no? Pero sí lo vamos a volver a meditar esta pregunta, porque sí nosotros las consideramos importantes, lo que es la percepción, ¿no? Porque depende también de cómo lo percibe, ¿no? Acá el mismo residente, ¿no? Entonces, sí lo hemos considerado, y esto es un constantes idas y vueltas, ¿no? Del trabajo que venimos realizando. Tenemos varias horas de debate, qué cosa tenemos que seguir retroalimentando en nuestro trabajo, ¿no? Y sí, muchísimas gracias por todas las indicaciones que eso nos ha indicado, ¿no? Y vamos a seguir avanzando, ¿no? En el trabajo que estamos realizando. Gracias. Bueno, solamente decir lo siguiente: si el saber qué piensa la gente de la peatonalización es relevante para su investigación, va a aportar algo importante, tómenlo en cuenta. Si no, es más que nada una curiosidad saber qué piensa la gente, pero si desde el punto de vista académico no va a aportar a la investigación, no se compliquen con eso, ¿no? Arquitecto, ahí tal vez, bueno, nosotros sí consideramos que es importante, porque al final ellos son los usuarios, ¿no? O sea, sin contemplarlos, sin considerarlos a ellos. Hay, como usted lo ha señalado, en Cusco ya ha habido intenciones de planes urbanos que se han hecho con intenciones de peatonalización, pero no hay una aceptación por parte de la población. Entonces, sí habíamos visto dentro de los antecedentes de investigación que hay una tesis, el por qué el plan del 2018, que es peatonalización del centro histórico, bueno, espacio público y peatonalización del centro histórico, no ha tenido una buena recepción por parte de la población, ¿no? Entonces, considero que también es importante, ¿no? Para tener en cuenta
porque hay muy buenas intenciones de querer planificar, de querer hacer proyectos de este tipo, pero si no hay una aceptación de la población, creo que a veces queda en nada, ¿no? Bueno, uno de los problemas principales del Cusco es que está lleno de cusqueños, pues. Bueno, creo que sí, pues ese es un debate también, ¿no? Porque también vemos ahí qué es lo que valoran, ¿no? Si es la seguridad, viene a ser lo que son los accesos, el transporte, cómo afecta en la parte económica o cómo ayuda también. Entonces, son varias variables que tenemos que analizar, es solamente en la percepción, no son varios puntos que con Lourdes sí lo hemos visto y sí consideramos que es importante, entonces lo vamos a volver a, 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 a plantear porque son varios puntos que tiene que ver, ¿no? No solamente ya qué es lo que percibes, sino que en seguridad, en la parte económica, ¿no? ¿Cuál es el impacto, ¿no? Porque es un tema bastante amplio, ¿no? Gracias, arquitecto. Me parece que ahí hay dos preguntas, el de Marta. Marta, sí, adelante, por favor. La mía no era una pregunta, es un comentario respecto a eso último de la aceptación de la gente. Siempre al principio, ya ha pasado en otros lugares, la gente se opone, pero en cuanto empieza a ver los beneficios, que sí que los hay, están a favor y piden más a los políticos. Eso ha pasado en algún caso. O sea, es la propia población la que exige que eso se mantenga y se extienda todavía más al resto de la ciudad. Cuando A nadie la, le gustan los cambios, a mí tampoco, pero sí que al final acaban viendo los beneficios, porque la gente no es tonta. claro, No era simplemente definitivamente ese comentario. cuando la población está informada, conoce, está culturizada, muchas veces está de acuerdo y muchas veces hay un debate y hay propuestas y a veces también, como digo, como dice Marta, ¿no? Pide más de lo que se hace y de lo bueno, ¿no? Pero bueno, gracias Marta por la participación. Continuamos. Adelante, adelante, arquitecto. Carlos. Carlos, adelante. Sí, allá, gracias. Bueno, más que una pregunta, yo tenía una inquietud. Es preguntarle a Lourdes y a Liz si ustedes van a continuar con este trabajo más allá de la tesis. Este es un proyecto de vida, como se dice. ¿Es algo que sobre lo cual ustedes quieren trabajar o, digamos, van a hacer la tesis y quizás exploren otros caminos? Y lo hacía justamente porque varias preguntas han estado por el lado de formular propuestas o de complejizar la investigación. Y yo concuerdo plenamente con ustedes de que una tesis tiene que ser acotada yo he cometido ya, bueno, no tengo ninguna autoridad para decir eso, pero las tesis tienen que ser acotadas, directas, en fin, ¿no? Pero los proyectos de vida no. Los proyectos de vida sí pueden ser mucho más amplios, mucho más complejos. Por lo general son contradictorios, pero es lo que a uno lo motiva, ¿no? Entonces, quizás sea bueno discernir y combinar ambas cosas, ¿no? No sé, en fin, era solamente una inquietud y quizás pueden comentar algo al respecto, ¿no? Sí, gracias, gracias Carlos. Sí, definitivamente, esta es una opinión mía. Yo creo que en la maestría y en las tesis de maestría siempre uno tiene que acotar, ¿no? Para que las cosas no se salgan un poco de las manos
y muchas veces uno puede meterse en campos o en lugares un poco más extensos, pero a veces es abrir un poco una caja de Pandora, ¿no? Y abrir un tema, abrir una variable y encontrar muchas problemáticas más, muchos indicadores más y muchas cosas que de alguna u otra manera, pero acotar las cosas enmarca de alguna u otra manera a dónde se quiere llegar y qué es lo que se quiere demostrar, ¿no? Creo que eso es lo que están haciendo y lo que quieren lograr las chicas con su maestría. Y es un doble trabajo, ¿no? Acotar y tratar de no seguirse por allá es un trabajo doble, ¿no? Gracias, Carlos, por la última pregunta. Lourdes, Liz, muchas gracias por esto. A ver si responden para cerrar ya con la pregunta que ha hecho Carlos, ¿no? Si van a seguir, si esto es un tema de un proyecto de maestría o van a seguir como proyecto de vida en este camino. Yo, este, sí, yo personalmente, primero era un reto más académico, ¿no? Lograr la maestría y todo, pero también hay una necesidad de que sea un proyecto de vida, porque yo resido en Cusco y voy a seguir ahí y necesito una ciudad mejor, ¿no? Y soy arquitecta y sí me gustaría hacer aportes un poco más allá y si en algún momento también intervengo en algún proyecto de la misma ciudad, necesito tener de algún modo conocimiento o algo con que aportar, así que lo veo como un proyecto personal. Amo Cusco, amo Perú y también amo ser arquitecta y hay mucho por hacer, ¿no? Entonces, nada, sí me parece muy buena opción y recomendable que sea un proyecto de vida, porque también necesitamos, ¿no? Soluciones, necesitamos tener más miradas para entender la ciudad y proponer, ¿no? En una situación donde tal vez se nos presente, se nos dé una oportunidad, no sabemos las oportunidades que se nos puede dar en determinados tiempos, ¿no? Eso, nada más. Gracias. Bueno, yo también lo considero un proyecto de vida, en lo que es la movilidad urbana, en la parte espacial de lo que es monumentos. Con eso, el análisis o el trabajo que estamos dejando con Lourdes es sobre, Cusco tiene algo muy, muy particular, ¿no? Que tiene una topografía muy diferente a los centros históricos, como por ejemplo yo vivo en Lima, ¿no? Que es diferente, ¿no? Entonces, esto hace que este análisis o este plan de tesis se vuelva muy enriquecedor porque se tiene varias aristas de análisis, ¿no? Entonces, en mi caso, lo que yo quiero dejar son lineamientos, ¿no? O metodologías para que esto no solamente se pueda esparcir, ¿no? Como será como guía para poder intervenir, ¿no? Espacios como los que tiene Cusco, ¿no? Y la particularidad que tiene Cusco es que tiene plano y la parte topográfica, ¿no? Y una linealidad, ¿no? Diferente, ¿no? Y aparte es muy rico en cultura, ¿no? Entonces, esto hace que sea muy interesante lo que estamos haciendo, ¿no? Y bueno, y posteriormente en la parte educativa, pues no, entonces yo sí lo quiero terminar en el doctorado ya ya profundizando, ¿no? Ese análisis que se ha quedado, en análisis, en diagnóstico, ya dando una solución, ¿no? Particular, ¿no? A lo que venimos trabajando, ¿no? Que no se quede en la maestría, sino que termine en el doctorado, ¿no? Y que sirva como guía, ¿no? Para que se pueda impartir todo el análisis que hemos realizado, de todas estas aristas que hemos visto, ¿no? Eso sería, gracias. Súper interesante, las veo con bastante punche. Llegar hasta el doctorado, tal vez puedan llegar hasta el postdoctoral y hasta el PhD, ¿no? Ya las veo mujeres bastante fuertes y aguerridas. Ambiciosas sobre todo, ¿no? Muchas gracias por esta excelente exposición. Esperemos que cuando
hagan el doctorado, ya una tesis doctoral y un postdoctoral y un PhD, puedan exponer y no se olviden de este humilde espacio de unos cuantos arquitectos y urbanistas. Siempre es un agrado conversar con ustedes y les agradezco nuevamente, ¿no? Gracias, chicas. Felicitaciones. Me parece que su trabajo es bastante desarrollado. Gracias a ustedes por invitarnos a participar y acá compartir lo que ya venimos realizando, tanto en la maestría, ¿no? Y con Lourdes, todo el análisis que le hemos dedicado bastante tiempo, bastantes horas, ¿no? Tenemos un horario estricto, las dos, para poder conectarnos y poder trabajar de la manera correcta, ¿no? Gracias. Y muchas gracias por los alcances, por los puntos de vista. Nos motivan a seguir avanzando. Muchas gracias. Muy bien. Listo, chicas. Muchas gracias. Con esto creo que cerramos el capítulo de UGTP. Les agradecemos y que Dios las acompañe, ¿no? En su camino. Gracias Cotó, gracias Álvaro por la presencia, Marta, Antonio, Carlos, Liz, Lourdes. Hasta una próxima oportunidad.